Versículo de memoria. Entonces Jesús respondió: Mujer, grande es tu fe, sea hecho como quieres. Y su hija quedó sana desde esa hora. Mateo 15:28. La presencia de gentiles cerca de Jesús es un tema recurrente en el Evangelio según San Mateo, que se escribió en un principio para un público judío en forma específica. Por ejemplo, allí aparecen los magos, que eran astrólogos persas y que habían recorrido un largo camino para honrar al verdadero rey de Israel, mientras que los sumos sacerdotes y los escribas no se esforzaron en hacerlo. Jesús alaba la fe de un centurión romano por ser mayor que la de los israelitas, Mateo 8:10, y el pelotón de ejecución gentil es el primero en confesar la filiación divina de Jesús tras su crucifixión. Mateo 27:54. De este modo tan peculiar, Mateo pone en relieve tres cosas. Primero, el plan redentor de Dios siempre ha incluido a todas las naciones de la tierra. Segundo, los gentiles no son insensibles a la obra del Espíritu Santo. Y tercero, dejar a un lado los prejuicios étnicos, culturales y religiosos para amar y servir a los demás como lo hizo Cristo es un prerequisito para un ministerio transcultural eficaz. Los demás evangelistas también destacan las notables interacciones de Jesús con los gentiles, las cuales revelan que el reino de Dios siempre se ha preocupado por extender su amor y perdón a todas las naciones. El primer punto que vamos a tocar después de esta introducción es el corazón misionero de Dios por las naciones en tiempos del Antiguo Testamento. Dios anheló que su gracia redentora se extendiera a todas las naciones por medio de Abraham. Al hacer el pacto con el patriarca, le prometió hacer de él una nación grande en Génesis 12:2, cuando Abraham no tenía hijos y ya no era tan joven. Prometió también engrandecer su nombre y darle bendiciones temporales y espirituales. Y en el versículo 3 le dijo: serán benditas en ti todas las familias de la tierra, lo cual incluye a todas las naciones y a todos los siglos. La tierra había recibido la maldición después de la caída, pero ahora todas las familias de la tierra habían de recibir una bendición por la obediencia de un hombre que fue hallado fiel. Esta bendición uniría a todas las familias divididas de la tierra y cambiaría la terrible maldición, transformándola en la bendición de la salvación ofrecida a toda la raza humana. El deseo de Dios de que los gentiles, o sea, las naciones del mundo, experimentaran la salvación no era el plan B de Dios. Siglos después del llamado de Abraham, Dios le recordó a Israel, una nación de sacerdotes para todas las naciones, que había sido elegido no por ser la mejor nación entre las naciones, sino porque Dios lo amaba. Fue elegido para ser el vehículo por el que
otras naciones llegarían a conocer y adorar a Dios. En Jeremías 2:3 dice: Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Si los israelitas eran las primicias de la cosecha de Dios, eso significa que había una cosecha mayor fuera de Israel. Dios no eligió a Israel como nación en detrimento de cualquier otra nación. El relato del Antiguo Testamento está salpicado de historias de gentiles que abrazaron al Dios de Israel como su Dios. Algunos ejemplos son Rahab, Ruth, Urías el hitita y la reina de Saba. Sin embargo, Dios no solo eligió a Israel como el portador del Evangelio y de su plan redentor. Del deseado de todas las gentes, en la página 24 tiene una cita muy esclarecedora. Hubo fuera de la nación judía hombres que predijeron el aparecimiento de un instructor divino. Esos hombres buscaban la verdad y se les impartió el espíritu de inspiración. Tales maestros se habían levantado uno tras otro como estrellas en un firmamento oscuro, y sus palabras proféticas habían encendido esperanzas en el corazón de millares de gentiles. Deseo de todas las gentes, página 24. Melquisedec, un rey sacerdote cananeo, es uno de esos no israelitas a quien Dios alcanzó sin la intermediación de otros seres humanos. Era sacerdote del Dios Altísimo, en hebreo el Elión. Abraham legitimó el sacerdocio de Melquisedec al identificar a el Elión, el Altísimo, con Jehová, el hacedor del cielo y de la tierra, y al entregarle el diezmo al sacerdote cananeo. Este incesante esfuerzo misionero de Dios en favor de sus criaturas mediante diversos métodos no hace que la participación de los creyentes en la misión sea irrelevante. Veamos ahora un segundo punto, un importante cambio. Durante el exilio babilónico, Israel toma conciencia de sí mismo como el pueblo del libro y el centro de unificación religiosa pasa del templo de Jerusalén, ahora inexistente, a los escritos sagrados. Una élite piadosa deduce que la salvación depende de la fiel observancia de la ley. El panorama de Israel experimenta un importante cambio 70 años después del exilio, cuando el regreso se hace realidad al territorio de Palestina y el pueblo recupera con su tierra su libertad política y religiosa. La reconstrucción del país se da en torno a la práctica rigurosa de la ley y la salvaguardia de la identidad nacional. La preocupación por conservar la pureza religiosa y de sangre, las prevenciones frente a todo lo extranjero, la prohibición de los matrimonios mixtos refuerzan la observancia estricta de la Torá, contemplada como una mezcla de código civil y derecho canónico. Un sutil proceso de helenización bajo la conquista de Alejandro Magno provoca en sectores piadosos extremistas un aislamiento incomprensible para los paganos. Los más abiertos se amoldan pronto a un estilo de vida compatible con la cultura griega. Durante este periodo se levanta el movimiento de Modín,
o rebelión de los macabeos, que lanzan como grito de guerra lo siguiente: quien ama la ley y acepta la alianza, que me siga. Con su triunfo en el año 165 a.C. se produce una exaltación de la ley que llega a ser un culto a la ley. Cada judío piadoso debe transcribir personalmente al menos una copia de la Torá en forma manuscrita. Es lo que se llama la Torá, el Sefer Torá, una tradición que hasta ahora se respeta. Se imponen los versículos escritos en los frontales de las casas, las filacterias en la frente y en el brazo izquierdo. El día empieza con la recitación de la Shema en Deuteronomio 6, 4 al 8 y termina con ella. Los rabinos han discutido hasta la saciedad qué es más importante, el estudio de la ley o su cumplimiento. Por otro lado, la exaltación de la ley llevó a la exaltación del legislador, Moisés, del cual la leyenda postbíblica dice que fue santo desde su concepción, que nació ya circuncidado, que comenzó a hablar desde su nacimiento y a profetizar desde los 3 meses. Totalmente absurdo. Títulos como mediador, buen pastor, le fueron asignados, más bien que son títulos mesiánicos. Esforzándose más en guardar la ley que por andar en ella, el paso al legalismo fue muy rápido. La salvación se debe a las acciones correctas según la ley. La noción de mérito, pues Dios, como es justo, debe necesariamente gratificar todas las acciones buenas y castigar las malas, desde su punto de vista. Esto es una mercantilización de las relaciones del hombre con Dios. Los fariseos producen innumerables añadidos a la ley, lo cual constituye la tradición de los ancianos y de los rabinos, lo cual solo sirve para oscurecer la ley. Como los judíos se negaron a rendirse a Dios para ser sus agentes y llevar la salvación a la raza humana, por ello, como nación, se transformaron en agentes de Satanás para la destrucción de su propia raza. En vez de llegar a ser portaluces para el mundo, se llenaron de sus tinieblas y reflejaron esta oscuridad. No realizaron ningún bien positivo, por el contrario, hicieron un daño incalculable y su influencia se transformó en un sabor de muerte para muerte. Deseo de todas las gentes 27 y Palabras de vida del Gran Maestro 245. Así se cumplieron final y totalmente las palabras de Moisés en Deuteronomio 28, 63 y 64, que dice lo siguiente: así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. El tercer punto es el corazón misionero de Dios por las naciones en el Nuevo Testamento. Aunque la mayor parte del ministerio público de Jesús se desarrolló en territorio judío, es notable la cantidad de encuentros personales con gentiles que recogen los evangelios. Jesús afirmó en Juan 10, 16,
16. Tengo otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a los gentiles. Él era la luz, no solo de la nación judía, sino del mundo. Los primeros cristianos comprendieron gradualmente que la promesa del pacto de Dios de acoger como herederos suyos no solo a los descendientes de Abraham, sino además a gente de todas las naciones, se haría efectivo por medio de la testificación de la Iglesia. Con la conversión de Cornelio y de su familia, que está registrada en Hechos capítulo 10, algo significativo y nuevo irrumpió en la vida de la naciente comunidad cristiana. Aquel acontecimiento y el Concilio de Jerusalén convencieron a la iglesia primitiva de que la admisión de los gentiles en la comunidad de creyentes como beneficiarios plenos de la obra redentora de Dios en Cristo era ordenada por Dios. Por lo tanto, no había nada que pudieran hacer para invalidar ese decreto divino. Al contrario, ahora tenían la responsabilidad de no pasar por alto a nadie al compartir el Evangelio. Veamos la expansión de la iglesia cristiana en el siglo I después de Cristo. Pablo predicó por muchos días en Damasco. Luego trabajó en su ciudad natal, en Tarso, en Cilicia. Los cristianos que huyeron de Jerusalén durante la persecución después de la muerte de Esteban llevaron el Evangelio a Fenicia y Antioquía de Siria y hasta la isla de Chipre, pero habían proclamado el Evangelio solo a los judíos que existían en esas naciones paganas. Pero cuando algunos de los conversos de Chipre y Cirene llegaron a Antioquía, no restringieron su predicación a los judíos, sino también predicaron a los griegos. Los viajes misioneros de Pablo desde Antioquía visitaron las ciudades del centro sur de Asia Menor, ahora Turquía. Se organizaron iglesias en las ciudades visitadas y se nombraron ancianos para que las presidieran. Durante el segundo viaje misionero continuaron visitando las iglesias que Pablo había organizado en su primer viaje y luego, guiados por una visión, Pablo y Silas pasaron a Macedonia, entrando por primera vez en Europa. Pasaron por Grecia predicando el Evangelio y llegaron por el sur hasta Corinto. Fueron luego a Éfeso. El tercer viaje pasó por Galacia, Frigia y Éfeso. En el primer encarcelamiento de Pablo, estuvo preso primero en Jerusalén, luego en Cesarea y finalmente, apelando a César, fue llevado a Roma, donde fue absuelto después de 2 años de encarcelamiento. Durante ese periodo, aún preso, evangelizó a muchos. Clemente afirma que Pablo fue hasta los límites de Occidente, lo que quizás signifique España. El apóstol Pedro había trabajado en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que comprendían el norte y el oeste de Asia Menor. Pedro también habría estado en Roma en el año 57 o a 58 después de Cristo, donde había fundado iglesias. Esto es un poco, digamos, no está confirmado, y murió en Roma, según la tradición, estando enterrado en el Vaticano, que en ese tiempo era un cementerio. Juan primero trabajó con Pedro en Jerusalén y Samaria, y había estado en la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Habría estado anteriormente en Éfeso, y bajo su liderazgo esta ciudad se convirtió en un gran centro de evangelización. Se dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, predicó el Evangelio en Escitia y en Tracia, al norte de Grecia. Jacobo, el autor de la epístola de Santiago, había predicado en Palestina, Siria y Arabia.
Mateo estuvo en Partia y Persia. Matías, que ocupó el lugar de Judas, fue a Capadocia. Marcos, el autor del Evangelio, predicó en Egipto y habría fundado la iglesia de Alejandría. Natanael, que es Bartolomé también, predicó en Arabia y en las proximidades de la actual Etiopía. Felipe el diácono predicó en Frigia. Simón el celote en el norte de África, Tomás en Partia y Persia. Los registros del siglo II no son claros, pero en el último tercio de este siglo había una próspera congregación cristiana en el Valle del Ródano, en la Francia actual. Prosperaba también el cristianismo en el norte de África y algo en España e Inglaterra. El cuarto punto es, volvamos ahora a nuestra situación para llevar el Evangelio a los no alcanzados. ¿Cómo evangelizar en las ciudades actuales? El folleto nos informa que en el año 2018 la ONU publicó sus últimas estadísticas según las cuales el 55% de la población del planeta vive en zonas urbanas y que se estima que en el 2050 sería un 68%. Por tanto, debemos dar testimonio a los que viven en las ciudades, que es la franca mayoría. ¿Cuáles son las condiciones que prevalecen en las grandes ciudades? Bueno, en primer lugar, los crímenes y la iniquidad han alcanzado un nivel abrumador. La perversidad de los impíos casi escapa a toda comprensión, pero al mismo tiempo son los que viven en las ciudades los que más necesitan una solemne exhortación para efectuar grandes decisiones, mientras la misericordia de Dios todavía perdura. En segundo lugar, Satanás trabaja incansablemente en estas ciudades para lograr un estado de confusión. Mantiene ocupados a los habitantes de las ciudades para que no tengan tiempo de meditar y para ello usa la búsqueda del placer, dedicada a beber y a comer. Tercero, los instrumentos satánicos desempeñan su parte en la estimulación de la concupiscencia de la carne, los deseos de los ojos, la manifestación del egoísmo, la extralimitación en el poder, la crueldad y la fuerza empleadas para unir a los hombres en confederaciones y sindicatos. El cuarto punto nos dice que bailando y parrandeando, bebiendo, fumando y drogándose, complaciendo sus pasiones animales, los hombres marchan como bueyes al matadero. El quinto punto, trabajan desesperadamente en proyectos ambiciosos, como la construcción de edificios cuyas torres se elevan hasta el cielo. Todas las ciudades grandes están llenas de rascacielos y la vida en esos lugares no es la mejor, tampoco en las zonas que están llenas de pobreza y de casas mal construidas, inseguras y de gente que vive en condiciones terribles. El sexto punto, las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones, calamidades de lo más pavorosas, de lo más inesperadas, se seguirán unas a otras. Trabajar en las ciudades para predicar el Evangelio no es fácil. Sin embargo, Dios dice, avanzad. La obra que debe hacerse
exige abnegación a cada paso, pero avanzad. No hay tiempo que perder porque el fin está cerca. Es esencial que talentos nuevos y variados se unan en una labor inteligente en favor del pueblo. Debemos redimir el tiempo, porque la obra que la Iglesia no ha hecho en tiempos de paz y prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. El espíritu de guerra agita las naciones. Antes de que se cierren las puertas que ahora están abiertas, debe predicarse el mensaje. Trabajemos mientras podamos hacerlo. Debemos predicar la verdad bíblica y dejar de lado nuestras peculiaridades y nuestras propias ideas. Se necesita el dinero, recursos económicos para proseguir la obra. Se requieren esfuerzos extraordinarios a fin de cautivar la atención del gran público. La gente debe despertar por un mensaje sencillo y decidido que induzca a desear el estudio de las Escrituras. Todo esto está sacado del libro Evangelismo, capítulo 2. Conclusión. Una escena impresionante. Una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Oía a alguien decir: sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron en tono de reproche: vosotros sabíais estas cosas, ¿y por qué no dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos. Evangelismo, página 38, Elena de White.